Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Y no podía ser de otra manera que Lucha Libre, esta producción de Cabildeo, presente a dos mujeres destacadas también en este programa de un 8 de marzo del 2019. Antes de presentarlas, quiero por favor mandarles un abrazo, un abrazo muy fuerte, fraterno, a ustedes que hacen mucho por la reivindicación de las mujeres, pero no solamente en este tema, sino en otras áreas también que trabajan duramente. Están en nuestros estudios Kiyomi Nagumo, que es de Colectivo Salvajinas. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes y buenas noches, tenemos que decir, porque en el mundo entero nos ven. Y también saludo a Sonia Montaña del Colectivo SIDEM, quien el día de hoy tiene la palabra para manejar este programa. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias a Lucha Libre y Cabildeo. Un saludo especial a nuestra Amalia Pando, gracias a cuya iniciativa podemos expresarnos en la mayor libertad posible. Y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Tengo el gusto de estar por primera vez en el programa con Kiyomi, a quien le doy la bienvenida. No es la primera vez que conversamos, ella y yo. Es una persona a la que yo admiro muchísimo por el trabajo que está haciendo y por la energía que ella junto con su movimiento está infundiendo a las organizaciones de mujeres. Nos hemos puesto de acuerdo. Hoy día es un día muy importante en todo el mundo. Se está conmemorando el 8 de marzo. Hay un conjunto de acciones y desafíos nacionales e internacionales, y por eso mismo Kiyomi y yo nos hemos puesto de acuerdo para que en esta jornada podamos tener 3 puntos de conversación a lo largo de esta hora que nos convoca. La primera es un análisis internacional, regional, más amplio de lo que está ocurriendo en el mundo, en la región, este 8 de marzo. El segundo punto es centrarnos más en una evaluación y un análisis de lo que ocurre a nivel nacional en materia de igualdad y de lucha de las mujeres por sus derechos. Y finalmente los desafíos y el mensaje principal que queremos entre las dos compartir con nuestros auditores y nuestros oyentes. Solamente para iniciar la primera parte hay que recordar que el mundo es ancho y ajeno, y todavía hay una gran cantidad de países en el mundo donde las mujeres no han logrado tener una presencia fuerte en la agenda política. Vale pensar países del Asia, del África, donde a pesar de eso seguro en algún rincón de Nigeria o en algún lugar del Sahara habrán mujeres que se están reuniendo, en algunos casos desafiando sus vidas, o mujeres que están sufriendo todas las tragedias de la migración, la guerra y la falta de paz, de modo que no podemos abarcar todo eso. Es más cercano a nosotros. Está todo el tema de las mujeres en países del norte, países europeos y América Latina. En aquello que nos es más cercano, podemos ver que en los últimos años ha habido un surgimiento, un resurgimiento de algo que ya no sé, Kiyomi, tú qué pensarás, si es una nueva ola del feminismo o es una continuación de aquello que se llamaba la cuarta ola, pero que en todo caso ha mostrado a una cantidad masiva de mujeres en las calles, en Argentina, en Brasil, en México, en el Perú, en fin, en muchos de nuestros países, en unos casos en torno al tema de la violencia, en otros casos por la legalización del aborto, y de una manera más general en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en múltiples sentidos. En un tema que te es muy cercano y que nos parece muy importante está toda la lucha de las mujeres ambientalistas que también han ofrendado su vida, de modo que hoy día
muchas de ellas saldrán a la calle. En algunos países hay una huelga de mujeres, muy interesante, porque el hecho de que las mujeres dejen de hacer lo que cotidianamente hacen, en muchos machistas han pensado que, bueno, ¿por qué ese día no están cocinando para sus hijitos? Esta huelga de mujeres en muchos países del mundo significa poner conciencia en algo que es el trabajo no remunerado y el aporte que hacen las mujeres, que pasa un día en que las mujeres decimos, hoy vamos a luchar, vamos a mostrar que estamos en la calle y cómo funciona la vida sin nosotras. Está la lucha, como ya decía, por esta pandemia que es la muerte de mujeres y los feminicidios que no conocen fronteras, no conocen clase social. Y finalmente está la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, no más muertes maternas y no más muertes por abortos inseguros. En fin, hay muchos otros temas. Kiyomi, te doy la palabra para que tú compartas tu visión sobre este panorama regional, internacional, en este 8 de marzo. Hola querida Sonia, hola a todos, muchas gracias por la invitación, nuevamente feliz por estar en esta casa y pues obviamente con placer, ¿no? Y gusto para tener un pequeño encuentro contigo, ¿no? Pues a niveles regionales se ha visto que el movimiento de mujeres ha ido avanzando y ha ido creciendo, ¿no? Y ahí se muestra la diversidad de feminismos que se va dando, ¿no? Dentro de todo esto, digamos, existe, y no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional, la reivindicación de la lucha y los derechos de las mujeres en ciertas áreas que son comunes, ¿no? Como tú decías, ¿no? En el tema de la violencia sexual, el tema de la violencia física, ¿no? La violencia estructural, pero aún estamos muy cortas en hablar y entender cuáles son las violencias que se generan a raíz, digamos, de la protección de los territorios, la tierra y la naturaleza, ¿no? Pero que sí se está generando, ¿no? Y se está incorporando también dentro de los procesos, no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional, ¿no? Algo que nosotros, bueno, y nos alarma mucho es que a niveles regionales, si bien se están tomando, se han gestado nuevos, o sea, se ha incrementado el movimiento por la legalización del aborto y otros procesos más. También hemos visto, y lo que tú mencionabas, es el incremento de las muertes por la protección del territorio, ¿no? Ahí tenemos el caso conocido de Berta Cáceres, ¿no? O el incremento de la criminalización también a las defensoras. Pero por otro lado, digamos, si bien han existido avances, el 2017, o sea, es una clara muestra, ¿no? Donde más de 150 países a nivel más de 150 países a nivel mundial se han reunido para hacer el primer paro internacional, ¿no? Eso fue el 2017, donde obviamente las que llevan la bandera y la batuta son las mismas organizaciones y colectivos feministas, ¿no? Que deciden salir a las calles para seguir reivindicando los derechos de las mujeres. Pero si bien hemos avanzado mucho, o sea, hemos avanzado en seguir reivindicando la lucha de las mujeres, también hemos dejado de lado, ¿no? O sea, dejado de lado que recordar que el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, ¿no? Donde ahí existe ya un sesgo y una brecha, ¿no? Porque hemos tenido bastantes conquistas, pero aún así en el tema laboral seguimos teniendo desigualdades, ¿no? Y eso es algo que hay que empezarlo a hablar, a mencionarlo, ¿no? Un poquito más. Ahora, efectivamente, el tema, la historia del 8 de marzo se inicia pues con la lucha de las mujeres asalariadas, que en esa época eran las únicas reconocidas como trabajadoras. Hoy en día, la propia Organización Internacional del Trabajo, gracias al trabajo de las feministas, ha reconocido que en realidad el trabajo no es solo sinónimo de asalariado, sino que es trabajo la producción de bienes y servicios que se hace de manera remunerada o no remunerada, de manera que todo lo que hacen las mujeres en sus casas, que es lavar, planchar, cocinar y alimentar al esposo, a los hijos, es un trabajo de producción de bienes y servicios que gracias a todos los esfuerzos, hoy inclusive en muchos países se mide
mide, como cuánto tiempo tienen que dedicar las mujeres trabajadoras en sus hogares y cómo esto les impide, uno, encontrar un buen trabajo que les permita tener igualdad de oportunidades con los hombres y al mismo tiempo combinar las responsabilidades familiares que por razones culturales se les han asignado a las mujeres, al mismo tiempo que buscar un empleo asalariado. Entonces tenemos también el caso de muchas mujeres en toda la región que muestran cómo estas mujeres se han estudiado, han trabajado, los países mismos han invertido en la educación de las mujeres y sin embargo muchas de ellas tienen que quedarse en los hogares a cuidar al esposo, a los hijos y en muchos casos a enfermos y a discapacitados o ancianos. De modo que este es realmente un gran tema hoy en día a nivel internacional. Y quisiera solamente cerrar esta parte diciendo que, como tú bien señalas, todos los avances que ha habido en parte de las mujeres también han implicado un gran retroceso. Es decir, hay fuerzas contestatarias, inclusive en nuestro país, ya vamos a verlo más adelante, pero donde, por ejemplo, vamos a ver cómo en un país que había sido pionero en la lucha de los derechos de las mujeres, que había tenido grandes avances, aportes, fue después de las dictaduras militares, Brasil fue el primer país que hizo una constitución política del Estado que reconocía los derechos de las mujeres en aquella época, sobre temas que luego Bolivia y Venezuela y Ecuador, por ejemplo, lograron constitucionalizar. Pero Brasil fue un país pionero no solamente en los cambios constitucionales, sino en la participación de la sociedad civil. En esa época, organizaciones como Salvajinas habrían tenido la oportunidad en el Brasil de participar en el Consejo de las Mujeres, que fue una forma de organización que realmente permitió avances e inspiración a muchos países. Tenemos hoy a Bolsonaro, que tiene como eje, uno de sus ejes principales en la política, destruir y desmontar todo lo que se aproxime a la igualdad de género. Él ha convertido el Ministerio de la Mujer en un ministerio de una predicadora que está contra todos los derechos de las mujeres, que está eliminando todos los cambios, a veces insuficientes, en materia de educación o de salud que hay en ese país. Pero hay bolsonaritos en todas partes de América Latina, algunos aspirando al gobierno y otros amigos de Bolsonaro que no son tan torpes, pero que sin embargo están apuntando a fortalecer todos estos movimientos de no te metas con mis hijos, con apoyos de iglesias pentecostales, todos los providas. Y esto es algo muy, muy serio porque son movimientos conservadores, reaccionarios, que tienen muchos recursos, que se apoyan en muchas iglesias, que tienen el respaldo invisible de muchas fuerzas políticas y que, curioso, otra vez volviendo a un tema que tú señalas, son los mismos que están abiertamente confrontándose a los intereses de los pueblos indígenas y su lucha por la defensa de los territorios. Bolsonaro lo primero que ha hecho es destruir eso. Entonces lo pongo como el peor de los ejemplos, pero ciertamente hay en muchos países vecinos todavía una lucha muy grande de las mujeres por impedir que los grupos conservadores pentecostales y contra la vida de las mujeres, porque estos providas son los que defienden la vida del feto, pero no de la vida de la mujer que se muere. Claro. De modo que eso es importante diferenciar. Y creo que sí, este 8 de marzo nos encuentra en esta disyuntiva entre cómo consolidar los logros para seguir avanzando a nivel general y cómo cortarle las alas a estos movimientos antidemocráticos que vienen de la mano de las nuevas dictaduras. Y de hecho, digamos, tomando en cuenta o el ejemplo de Bolsonaro, es evidente, ¿no?, que también sigue una agenda geopolítica, ¿no?, regional, donde responde a ciertos intereses también, no solamente transnacionales, sino también otros intereses mucho más grandes, ¿no?, que obviamente también están incluidos estos grupos, ¿no? Estos grupos pro vida, con mis hijos no te metan, que también tiene un trasfondo económico sobre, y lo mencionabas, ¿no? Con los territorios y la naturaleza, ¿no? Que están metidos también con las transnacionales, ¿no? Hay que ser claros, ¿no? El tema de minería, hidrocarburos, ¿no? Y un montón de cosas de, a ver,
hay una pelea desigual, no sé si pelea desigual, ¿no? Pero hay tremendamente desigual, ¿no? Que económica y política y en tema de complicidad con el Estado, o sea, tienen mucho más apoyo que los grupos que están buscando la reivindicación, ¿no? De la lucha de las mujeres, de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque al final los grupos y los movimientos de las mujeres hemos tratado siempre, no solamente de generar propuestas, ver cómo son los mejores mecanismos de cambiar el sistema, este sistema patriarcal, ¿no? Y capitalista, sino que también visibilizar las omisiones que hace el mismo Estado, ¿no? Con las propias instituciones, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino esto está pasando a nivel regional. Lastimosamente también nos tienen tan atadas en temas específicos que no nos da tiempo para reaccionar absolutamente en todo, ¿no? O sea, a las mujeres sí, efectivamente hay mucho retroceso en los derechos que hemos conseguido, pero no solamente en las mujeres, sino también hablaremos de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes, ¿no? De las mujeres rurales, de las mujeres campesinas, ¿no? Que han tenido también un retroceso, ¿no? Y que aún siguen siendo vulneradas, siguen siendo oprimidas, siguen siendo reprimidas, siguen siendo golpeadas, siguen siendo amenazadas, asesinadas, criminalizadas, ¿no? Por el mismo hecho de ser mujer, ¿no? Y ahí hay una diferencia que hay que marcar, ¿no? La condición de mujer no es un tema de victimización, para empezar, ¿no? O sea, la condición de mujer es algo que nos muestra de cómo está avanzando también este sistema patriarcal, ¿no? Con complicidad no solamente de las iglesias, del capitalismo, sino también de las empresas transnacionales y hacia dónde se dirigen las políticas regionales, ¿no? Que también afectan las políticas nacionales, ¿no? Y creo que sería bueno empezar a entrar al tema. Y antes de entrar al punto de lo que está pasando en nuestro país, quisiera de todas maneras hacer un llamado a la solidaridad y rendirme homenaje especialmente a las mujeres de Nicaragua, que en su lucha contra el gobierno dictatorial de Ortega han ofrendado su vida en muchos casos y han sido detenidas. Afortunadamente, como parte del proceso de negociación para la salida de Ortega, se han liberado un número importante de mujeres, pero todavía quedan líderes feministas y de derechos humanos en prisión. No podemos abandonar esa lucha. El aporte, y quiero destacar que en el caso de Nicaragua, las feministas nicaragüenses fueron muy señeras, porque ya antes de que surjan estos gobiernos populistas como el de Venezuela o el de Bolivia y Ecuador, ellas nos habían alertado respecto de los riesgos que entrañaba un gobierno disque de izquierda como era Ortega, y donde sin embargo ellas veían ya una cantidad de señales de autoritarismo y violación de derechos humanos, que obviamente tuvo un hecho destacado como fue la acusación comprobada de violación de Ortega a su hijastra, hija de la actual vicepresidenta. O sea que el caso de Nicaragua realmente es un caso en el cual se conjuga nuevamente el autoritarismo político, ambiental, con una dramática una violación de una niña menor de edad que finalmente llevó el caso a la Corte Interamericana y que fue descalificada con su madre, que fue el precio que la señora Ortega pagó para ser la cabeza cantante de Nicaragua. Entonces, hay importante ver cómo a veces el poder político, el poder económico, con el abuso a los derechos humanos más elementales de la vida, de la infancia, que son temas que a las feministas nos interesan, está presente en Nicaragua. Y está obviamente el tema de las mujeres en Venezuela, que están saliendo cada día más con mayor fuerza para ver si se puede encontrar una solución a la crisis venezolana. Pero quiero, cerrar con esta parte del análisis internacional, rindiendo mi homenaje especialmente a todas las feministas que han luchado por los derechos humanos y por la democracia en todos los países. De hecho, creo que sumamos también, ¿no? La fuerza, ¿no? Y el agradecimiento también a aquellas mujeres que están luchando en los otros países, y no nos olvidemos también de Haití, no nos olvidemos de Perú y de otros países donde las mujeres también están siendo golpeadas, ¿no? Por eso quizás recordar a un
gran hombre feminista que ha fallecido hace tiempo, que es don Peter Waterman, un holandés, que siempre fue el primero que dijo que el último movimiento internacionalista que está activo es el movimiento feminista, decía él. Sí. Y creo que sí, lo que pasa con las mujeres en otras partes del mundo es nuestro problema y así lo dejamos sentir. Te propongo, Kiyomi, que ahora analicemos lo que está pasando a nivel nacional. ¿Cómo ves tú la situación de las mujeres en nuestro país? Bueno, pues evidentemente existe una crecida del movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Bolivia, ¿no? Y eso muestra gran alegría porque también muestra la diversidad que hay en el movimiento. De hecho, con diferentes tintes políticos, partidarios, no partidarios, tintes más sociales, más, no sé, ¿no? O sea, hay diferentes tipos, ¿no? Y en esta diversidad, por ejemplo, de los movimientos feministas que se está dando en Bolivia, también se están dando acuerpamientos dentro de los procesos, ¿no? Y uno de los acuerpamientos que se ha realizado, ¿no? y que lo estamos viendo es el que está convocando a la marcha de hoy día en la tarde a las 3 de la cervecería, ¿no? Que es un acuerpamiento de organizaciones de mujeres, colectivos feministas y activistas independientes, ¿no? Con toda la palabra independiente, ¿no? A partidos y a banderas políticas partidarias, ¿no? Pero eso no significa que no está convocando a todas las mujeres para ser parte de la movilización, porque al final la reivindicación y la lucha de las mujeres es la misma, ¿no? Yo celebro realmente que lo que tú dices es evidente. En primer lugar, creo que en este momento a nivel nacional hay un departamento que nos está dando una muestra, pero muy clara, de lo que es posible hacer en condiciones adversas, porque a diferencia, digamos, del optimismo que tú señalas y que yo comparto, como soy más vieja que tú, sí, tengo a veces la sensación de que el proceso de cambio de estos 13 años ha significado un grave impacto contra la fuerza del movimiento feminista. Hemos quedado fragmentadas porque muchas mujeres se ilusionaron con el gobierno de Evo Morales, entraron a formar parte de él, algunas quedaron como al margen del gobierno, pero muy cercanas a Evo Morales, desmontaron muchas de las organizaciones que eran críticas al gobierno, perdieron toda oportunidad de actuar, y en ese sentido, pongo la fuerza optimista, surgen estas organizaciones nuevas, emergentes, como las que están convocando la articulación feminista, que está convocando a la marcha de hoy, a la que nos sumamos, a pesar de que son un poquito excluyentes, y yo tengo que decirlo. Nosotros como colectivo CIDEM hemos hecho un pronunciamiento en el cual sumamos y asumimos muchas de las reivindicaciones, pero sí creemos en la política y creemos en la necesidad de incidir en las políticas públicas. El pronunciamiento que nosotros hemos sacado, justamente adhiriéndose a todas las reivindicaciones, marca un punto que me parece importante poner a consideración, que es: si luchamos separadas, nos van a derrotar a todas juntas. Tenemos que empezar a buscar alguna forma de establecer y fortalecer lazos entre las distintas, porque el feminismo, como tú bien señalas, Kiyomi, es diverso, y probablemente tenemos temas de gran discrepancia en torno al modelo económico, en torno a los partidos políticos, en tema a la relación del Estado. Pueden haber muchas, y eso yo creo que las feministas hemos aprendido y tenemos la virtud de sentarnos en una mesa, conversar y salir adelante, porque de lo que se trata es de cómo desmontar un sistema patriarcal que está metido en el Estado, en los partidos, en los sindicatos, en las juntas de vecinos, en el Chapare, en fin, no hay un lugar donde nosotros pongamos la mirada donde no podamos encontrar alguna expresión autoritaria, alguna expresión de machismo horrendo, como las cosas que están pasando estos días con este dirigente del Chapare, que no es más que una copia
del presidente Evo Morales, ¿no? Cuando al presidente le gustan las cholitas con calza y el otro la pone a favor del ministro de Minería, en realidad estamos viendo que tenemos un gran desafío al frente, además de los temas estructurales, económicos, ambientales, energéticos que ustedes trabajan y que muchas de nosotras aprendemos y queremos retomar. Pero creo que ahí, hoy, en el día de marzo, el desafío es cómo ir a la marcha de la mano todas las mujeres que coincidimos en esta agenda de derechos humanos, pero que además, y en el caso nuestro, estamos en favor del respeto al referéndum del 21 de febrero. Para nosotras, impedir que el gobierno se mantenga y lograr que haya elecciones lo más limpias posibles y que por tanto las mujeres podamos elegir y ser elegidas y poder tener un espacio más amplio para presentar nuestra agenda es muy importante. Yo en estos momentos, después de la experiencia que tengo, bueno, yo proclamo abiertamente, voy a votar por Carlos Mesa, me gusta Carlos Mesa, pero voy con el espíritu crítico. Yo no le estoy dando un cheque en blanco a Carlos Mesa. Sí estoy a favor de que haya un cambio y me parece el candidato más idóneo para reemplazar a Evo Morales, pero estoy convencida de que ni Carlos Mesa ni Perico de los Palotes harán nada en favor de las mujeres si nosotras no estamos con nuestra fuerza política y nuestra autonomía, algo que también conversábamos contigo, donde de lo que se trata para que Carlos Mesa nos escuche, tenemos que tener una voz fuerte y autónoma. No podemos repetir la sumisión que caracteriza a las mujeres que están en otros partidos, particularmente en el partido de gobierno. Nosotras queremos estar en la política, creemos que hay que hacer cambios en la política, que hay que impulsar y seguramente vamos a tener que convencer, persuadir y pelearnos con los hombres de los partidos políticos, que en muchos casos no hay diferencias entre ellos respecto de nosotras, pero que a diferencia, digamos, no del caso de las salvajinas, pero de otros grupos, claramente hay un cierto rechazo a la política y al Estado. Creo que ese es un tema que las feministas tenemos que discutir porque es un tema no solo en Bolivia. Los partidos han hecho tantas cosas para no ser respetados que a ratos yo misma en mi foro interno digo, casi les doy la razón. O sea, es un acto casi de audacia apostar a los partidos políticos que han hecho mucho más para merecer nuestra crítica que para merecer nuestro aplauso. Pero a pesar de eso, frente al escenario del país, creo que es importante, efectivamente, porque a los temas, y con esto voy a terminar, que tú señalabas, en estos 13 años, las mujeres en Bolivia ha aumentado el número de mujeres pobres. Hay datos de la CEPAL, que ahora el gobierno utiliza tanto para mostrar. Ha aumentado la proporción de mujeres pobres. Hay más mujeres que no, o sea, la mayoría de las mujeres en edad de trabajar, casi el 30%, no tiene ingresos propios. ¿Qué hace una mujer que está en un hogar con un esposo que la maltrata y que ella no tiene trabajo, que no tiene ingresos? ¿Cómo hace ella para salir sin tener autonomía económica? ¿Qué pasa con las mujeres rurales que están padeciendo un otro tema? Y con eso termino, porque tú también los estabas planteando. La minería y el extractivismo y todo lo que está dañando la economía, también está dañando la vida de las mujeres. Todas las zonas mineras son zonas de trata y tráfico de personas. Hay unas leyes fantásticas, ya lo sabemos, pero ¿dónde están las autoridades nacionales que pueden decir algo para impedir que niñas menores de edad sean violadas, sean traficadas, sean prostituidas? ¿Quién está hablando sobre eso? Entonces, efectivamente, necesitamos un cambio de gobierno, un cambio de régimen para que estas mujeres tengan la protección de sus derechos y podamos avanzar en la dirección que queremos. Claro. De hecho, digamos, en esta bueno, ahora sí vamos a entrar un poco más a debate, ¿no? Existe sí, efectivamente, diversidad de feminismos, también diversidad de posturas políticas. Y de hecho, digamos, el movimiento, si bien se ha proclamado independiente partidos políticos, ¿no? Especialmente de los de la derecha, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Falta empezar a hablar un poco más filo para qué es lo que consideramos derecha, ¿no? A nivel país, porque hemos tenido
13 años de un proceso de cambio donde creíamos que era un gobierno más de izquierda, pero en realidad terminó siendo un gobierno más neoliberal, ¿no? Siguiendo la agenda neoliberal, ¿no? Con toda la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, su agenda patriótica, ¿no? Que nos muestra, digamos, así dónde van los intereses económicos del país y cómo esto nos afecta, ¿no? Y creo que el profundizar de cómo nos afecta como mujeres, creo que es el primer paso de empezar a entablar diálogos. Efectivamente tenemos temas que nos unen, ¿no? El tema de un aborto libre, seguro y gratuito, tenemos el tema de trata y tráfico, tenemos el tema de las violencias estructurales, ¿no? De empezar a reivindicar también los derechos de las mujeres que han sido conquistados, pero más allá de eso, nosotras también buscamos una emancipación de este sistema patriarcal, ¿no? Y no nos olvidemos, o sea, no decimos que desde la colonia ha venido el patriarcado, no, o sea, el patriarcado siempre ha existido, ¿no? Y no es algo cultural, o sea, lo que pasa es que a nivel de gobierno se está también fomentando esta violencia simbólica que se le hace a las mujeres, ¿no? Y esta violencia simbólica sale a raíz de chistes, con lo que tú decías, ¿no? Digamos, voy a ofrecer a choritas, o sea, para empezar es discriminatorio, racista, misógino, clasista incluso, ¿no? O sea, y hay que empezar a visibilizar también estos otros matices, que no solamente es de una violencia y que es ofensivo para las mujeres, sino también es ofensivo para el tema de clase, para el tema de, o sea, ya es mucho más discriminatorio, ¿no? El tema de trata y tráfico, nosotros como país hemos recibido una sanción incluso, ¿no? Porque no hemos cumplido los estándares prometidos, ¿no? Los indicadores. Y de hecho, por ejemplo, en el tema del trabajo, seguimos teniendo, y datos de la CEPAL también, más del 77% de trabajo informal a nivel país, ¿no? O sea, y eso no solamente, y claro, y ¿quiénes son las que están más orilladas a tener trabajo informal? Son las mujeres. Y este trabajo informal hace también que se ponga en riesgo la vida de las mujeres de las familias, porque no nos olvidemos que dentro del trabajo informal, sin ir muy lejos, en la ciudad del Alto, ¿no? Las mujeres tienen que vender lo que puedan a altas horas de la noche con sus guaguas acompañadas, ¿no? Lo mismo pasa aquí en la ciudad, ¿no? Y sabemos que a partir de cierta hora también la ciudad se pone más insegura, ¿no? Entonces, el hecho de ser mujeres también nos pone un estado de mayor vulnerabilidad también ante la situación, porque tenemos una ola de incremento de la delincuencia, mayor feminicidios, mayor violaciones, o sea, y en eso, digamos, en toda esta complicidad de esta masculinización de los espacios, porque hay que hablar que los espacios son bien masculinos, incluyendo los espacios de negociación en todo sentido, se va pues naturalizando mucho más con esta violencia simbólica, ¿no? Y hace pues que salga no solamente los chistes, ¿no? O sketch cómicos como la carretilla de recojo de las comadres sacada por un conductor de PAT, o sea, y hay que empezar a reprochar también este tipo de utilización de los medios masivos, ¿no? Sin contenido, sin criterio, y que lo que hace es una apología del delito, ¿no? Y la otra, por ejemplo, el empezar a hablar de las violaciones grupales que se está dando, y que se está dando no solamente a nivel Santa Cruz, sino también a nivel Bolivia, donde queda la responsabilidad. Y entonces ahí empezamos a entrar el acceso a la justicia, ¿no? Realmente cuánta justicia tenemos, o sea, cómo es el aparato judicial en nuestro país, ¿no? Tenemos acceso como mujeres, podemos hacer denuncias, si las podemos hacer, quiénes nos atienden y cómo nos atienden, ¿no? Entonces, por más que exista, digamos, la autonomía o la descentralización de los aparatos de los poderes del Estado, o sea, aún seguimos viviendo esta lógica machista y misógina. Por eso, digamos, desde los movimientos pedimos una emancipación al patriarcado, ¿no? Al capitalismo. ¿Por qué? Porque si no empezamos a cambiar y cambiar la lógica también de este sistema patriarcal machista y misógino, pues aún así vamos a seguir repitiendo. No importa quién entre de candidatos, ahí yo lo planteo así, Sonia, ¿no? Nosotros vamos a responder a agendas políticas regionales. En el tema de hidrocarburos va a estar claro cómo va a ser la agenda de aquí a 10, 20 años, y lo mismo va a pasar en minería, y lo mismo va a pasar con el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Efectivamente. Ahora, yo quiero decir que todo lo que es, digamos, una lucha por transformar el modelo económico, político, en la historia de las mujeres y como feministas tenemos una característica, que es una lucha democrática
Nosotras no salimos a matar gente para conseguir nuestros objetivos. Nosotras no perseguimos a los que piensan diferente para nos convencer. Por lo tanto, esto significa un aprendizaje muy grande de la negociación, de la conversación. Y por eso, como decía hace un momento y no logré ampliar, creo que lo que está pasando en Tarija en este momento es muy importante. El departamento de Tarija, la red de violencia contra las mujeres, ha iniciado una cantidad de acciones contra la violencia primero, que hoy ha logrado en el ámbito departamental un modelo de negociación en el que están participando sociedad civil, gobiernos locales, que parece que tendríamos que mirar con más atención como una forma posible de diálogo en la que no necesariamente dialogar con quien piensa diferente o con las autoridades implica que tú estás de acuerdo con ellos. De modo que saludo en particular a la red de violencia contra las mujeres en Tarija, que es un caso que estoy siguiendo y que yo quisiera que ellas nos cuenten más y que podamos ver en todo el país. El otro tema sobre el que yo quería conversar, estando de acuerdo contigo, es que efectivamente para la transformación del modelo económico, vamos a tener que librar luchas muy complejas en las cuales tenemos que estar sentadas en la mesa donde se toman decisiones. Y no sentadas como personas, sino sentadas como portavoces de una visión de país. Y ciertamente habrá un momento en que uno rompe el diálogo, pero la primera voluntad que el movimiento feminista tiene que tener, sobre todo luego de estos largos años de autoritarismo y exclusión, es poder presentar esta agenda que tú estás planteando con muchas otras demandas. Por ejemplo, hablábamos también en la pausa, si bien todo hay una coincidencia con el tema de la justicia, lo que los candidatos tienen que decir es, ¿será esta la primera reforma constitucional que se va a hacer para que se deje de elegir a los jueces truchos para entrar a un sistema de elección meritocrática y con separación de poderes? Por ejemplo, ese es un primer tema. Segundo tema, los partidos van a poder generar un tipo de participación de la sociedad civil que esté institucionalizada. No nos vendrán los partidos a decir ahora, bueno, como hay crisis, pasó la bonanza, chicas, esperen, no se va a poder hacer todo lo que ustedes quieren porque son sueños y hay que ser pragmáticos. Hay que tener mucho cuidado con el, entre comillas, pragmatismo de los políticos, que suelen colocar las demandas de derechos humanos y de las mujeres y de los pueblos indígenas y de los discapacitados como un lujo que no se pueden permitir porque hay unas urgencias que supuestamente son los compromisos con las transnacionales, los compromisos con todos los poderes económicos fácticos que existen en nuestro país. Entonces, yo sí creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre digo, tapándome la nariz pensando en volver a sentarme en una mesa con las mujeres, fortaleciendo sus organizaciones, pero con los partidos políticos, que a veces nos indignan, nos irritan, sabemos que te prometen una cosa hoy, te dicen otra cosa mañana, pero que creo que también hay una fuerza de jóvenes, un cambio democrático. Las plataformas, con todas sus debilidades, nos han mostrado que hay un ánimo más democrático, pero yo estoy convencida que inclusive ellos pueden tener sesgos machistas y actitudes misógenas de las cuales muchas veces no son conscientes, y cuando son conscientes no les parecen tan graves y se deben algunos hasta estar riendo de las tonterías de este cocalero. De modo que sí, hay un lado de la lucha que es una lucha feminista de las mujeres por nuestros derechos que es la lucha irrenunciable. Pero hay un espacio en el que tenemos que interactuar con quienes tienen más poder que nosotras, con quienes toman decisiones y a quienes tenemos que disputarles ese poder. Claro, pero de hecho, por ejemplo, si bien existe dentro del movimiento feminista, ¿no? Y entre feministas, la diversidad, o sea, diversas pero no dispersas, también existe la autonomía, ¿no? Y la democracia, las viejas prácticas, o sea, las prácticas patriarcales, ¿no? O estas prácticas patriarcales que no nos dejan terminar de hilar fino como feministas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, estamos en constante resistencia, lucha y visibilización y protesta y un montón de cosas que a la hora de sentarnos a nivel de feminismos en Bolivia, pues
todavía nos queda un poco, estamos caminando en eso, pero nos queda un poco de trecho. Pero aún así existen diferencias, ¿no? Y no es tanto el tema tan de fondo el tema democrático, sino también, no nos olvidemos que tenemos historia, que tenemos memoria y que tenemos, y que también existen palos y colas detrás, ¿no? Y que eso hace, digamos, que, y nos enseña también que hay que empezar a tener ojo y cuidado a la hora de los diálogos. Eso no significa que no podemos llegar a consensos de los mínimos acuerdos. Eso está, tenemos mínimos acuerdos como mujeres específicamente, porque además ponerse la camiseta feminista es pues una lucha política, y es una lucha política absolutamente en todos los espacios y en todos los ambientes, ¿no? Uno no es feminista en un lado y no feminista en otro, es que eso no es el feminismo para empezar, ¿no? Y otra cosa que hay que resaltar es que el feminismo no busca pues solamente una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando de la interpelación y la destrucción de este sistema patriarcal que oprime tanto a los hombres como a las mujeres, pero en mayor proporción a las mujeres por la condición que tienen las mujeres, ¿no? Ya por la designación de los roles, por los impactos diferenciados, y por otros matices, ¿no? Las sobrecargas que vienen por la misma designación de los roles, ¿no? Y obviamente este tema de la masculinización de los espacios. Pero aún así, digamos, si bien todas estamos buscando una unión autonómica también y emancipada, porque también hay que hablar de esta emancipación, ¿no? de este sistema, de los partidos, ¿no? Que la lucha de las feministas no significa que vamos a sacar más en alto la bandera política partidaria. Hay que sacar, y en realidad como feministas siempre sacamos más la bandera feminista, ¿no? En diferentes, pero nos falta, vuelvo a insistir, nos falta empezar a hilar más fino, más profundo, pero aún así también entendiendo que existe pues diferencias, ¿no? Y bienvenidas las diferencias. Creo que la democracia es justamente tener la capacidad de convivir. Solo en dictadura no se puede coexistir con quien piensa diferente. Pero las feministas hemos ido aprendiendo, y probablemente es un movimiento en el cual se han ido incorporando muchas perspectivas que antes no existían, desde aquella idea que era solo la igualdad entre hombres y mujeres a este reconocimiento y conflictos agudos con mujeres indígenas, entre mujeres afrodescendientes. Sí, soy consciente de que tenemos una diversidad, pero también soy consciente de que, como hemos dicho en nuestro pronunciamiento, si estamos fragmentadas nos van a derrotar a todas. Claro. Entonces el tema es cómo logramos en cada uno de los momentos mantener la fuerza, mantener la solidaridad, escuchar las voces críticas, saber en qué momento podemos discrepar y cómo vamos a lidiar con esto. Para nosotros en este momento hay como una agenda de corto, mediano plazo, que es, primer punto, no se puede permitir que el gobierno de Evo Morales continúe. Es decir, es un gobierno ilegítimo, hay un referéndum que se ha aceptado, tenemos que tener las mejores elecciones posibles. A la vez de eso, tenemos que construir esta agenda donde hay temas en acuerdo, como es el tema de la autonomía, que efectivamente cuando estamos hablando de autonomía, estamos diciendo de la capacidad individual y colectiva que tenemos que tener las mujeres de actuar conforme a nuestras necesidades y convicciones y no en función de lo que los otros nos piden. Uh-huh. Esa es la discusión, porque no es que las mujeres tengan derecho a estar en un partido. Uh-huh. Las mujeres están en un partido, pero no pueden ser llevadas de la mano por sus jefes políticos, sino las mujeres tienen que acabar. Y tenemos desde la Simone Veil hasta la Domitila Chungara, que se peleaba con su partido político, que tenían un grado de autonomía que es un ejemplo a seguir, ¿no? De modo que hay que saber que la autonomía no significa que te aíslas. La autonomía significa que tú quieres actuar conforme a tus propias convicciones y quieres que los otros reclamen o busquen nuestro voto, nuestra elección, porque somos la fuerza política que somos la mayoría de la sociedad. Y bueno, ahí va, es que, a nivel de agendas, de propuestas de las elecciones primarias, es lo que se viene, también vemos que
se quedan cortas pues con el tema de la agenda de mujeres. No hay un posicionamiento específico sobre el tema del aborto y eso hay que hablarlo, ¿no? O sea, si bien el gobierno del MAS nos ha puesto o nos ha tratado de meter un código penal con la ampliación de 9 causales por el tema del aborto, que es mal llamado una despenalización, ¿no? Para empezar, y que nos dicen, es un código progresista, ¿no? Por lo tanto, nos han puesto 9 causales y hay que apoyarlo. O sea, esa ha sido la máxima agenda que ha metido en una de las el gobierno del MAS en una de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Pero aún así, preguntados, a ver, hablaremos de los diferentes candidatos. O sea, ¿qué nos ofrece Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? ¿Qué nos ofrece? Que no nos metamos con sus hijos. ¿No? Eso nos ofrece. ¿Qué nos ofrece Ortiz, por ejemplo, con el tema del aborto? ¿Qué nos ofrece incluso hasta Carlos Mesa? O sea, realmente hasta ahora no hemos escuchado una propuesta concreta con el tema del aborto, ¿no? Y es una demanda que no solamente para agarrar a los temas, a los grupos fundamentalistas, es decir, no esto, o sea, estamos hablando de justicia social. De la muerte de mujeres. Claro, el 80% de las mujeres que abortan, ¿no? El 80% de las mujeres que abortan son mujeres que están casadas, en concubinato o con pareja estable. O sea, no son las chiquillas de 15 años que decidieron levantarse a abortar ese día. O sea, no es así, ¿no? Entonces, y otra vez volvemos al ejemplo de cuánto ha retrocedido también la lucha y los derechos de la conquista, porque actualmente, digamos, en el Ministerio de Educación, o sea, no se ha admitido poder dar salud sexual y educativa por medio del Ministerio de Educación. O sea, no hay eso en los colegios. Y por otro lado, digamos, ha salido una resolución ministerial del Ministerio de Educación donde agarran y nos dicen, ok, si alguien quiere entrar a algún colegio a hablar sobre algún tema, ¿no? O sea, lo hacen con el permiso nuestro. Claro, ese es el autoritarismo. Yo estoy, a ver, por eso cuando entrábamos a esta conversación que ya está a punto de terminar, Kiyomi, yo decía, seguro que vamos a tener muchas más coincidencias que diferencias, pero hay diferencias importantes que las vamos y las estamos impulsando afuera. Ciertamente, los candidatos, mi candidato no se ha pronunciado sobre muchas de estas cosas y yo espero que lo haga prontamente y que tengamos primero que compensen la ausencia de mujeres en las candidaturas y por lo tanto tengamos una representación parlamentaria significativa con mujeres valiosas y que no nos vengan a pedir la lista de mujeres inteligentes. Segundo, creemos que tiene que haber una centralidad en la agenda de igualdad, de libertad y de autonomía de las mujeres en materia económica, el tema de trabajo y de políticas de cuidado entendidas como el reconocimiento del trabajo no remunerado de las mujeres, el tema de la salud sexual y derechos reproductivos, el tema de la justicia. O sea, no basta con decir pobrecitas las mujeres y que qué pena que sigan muriendo. No, aquí tenemos que hacer un trabajo de fondo y cierro con decir que hay una discusión también respecto de los derechos humanos. Ninguno de los candidatos hasta ahora se ha pronunciado claramente respecto de la Comisión de la Verdad. En nuestro país se han violado derechos humanos desde la época de las dictaduras, durante el gobierno de Morales. Se ha creado una comisión, pero que sostiene la impunidad y que no ha hecho ni verdad ni justicia sobre los derechos humanos. Y yo espero que, así como se acabe con la corrupción, también se acabe con la impunidad de los derechos humanos durante la dictadura y durante este gobierno. De modo que son desafíos muy grandes en los cuales ningún gobierno va a poder hacerlo si no tiene la militancia activa democrática de las feministas y las mujeres. Pero ojo, es una lucha en dos carriles, en el carril feminista de nuestros derechos y nuestra autonomía, que es fundamental, y el carril democrático, creo yo, Kiyomi, que es interpelar al Estado e interpelar a los partidos. Eso sería como mi última palabra y te dejo a ti cerrar el programa. De hecho, sí, nos falta mucho por avanzar. Estamos en Bolivia en un proceso de un movimiento que se está empezando a gestar. No es un movimiento como lo vemos en otros países, pero está empezando a andar. Y esto nace a raíz de porque estamos cansadas. Estamos cansadas de que nos maten, estamos cansadas de que nos violen, estamos cansadas de que nos golpeen, estamos cansadas de no ser incluidas dentro de las políticas, ¿no?
y estamos cansadas de que se siga vulnerando y criminalizando a las mujeres que defienden sus territorios. O sea, estamos cansadas, ¿no? Y y claro, nos falta hilar fino, ¿no? Pero en también hilar fino, o sea, falta que también nos digan qué nos proponen como mujeres, pero y no son propuestas meras, ¿no? Como un... ¿Qué se compromete? Exacto, pero con un compromiso real, ¿no? O sea, y más allá de un compromiso real, realmente queremos o sea, y vuelvo a insistir, la emancipación de este sistema patriarcal y capitalista. No se puede hacer absolutamente cambios mucho más profundos si aún seguimos teniendo administradores de justicia que sean cómplices y que sigan teniendo una lógica misógina, patriarcal, y que siga reproduciendo la violencia estructural y simbólica que se hace sobre las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres. Pues nada, cierro invitándolas a la marcha de hoy a las 15 en la cervecería. Pues vamos a gritar nuestra rabia y nuestro enojo, pero también vamos a emanciparnos de ese sistema capitalista, patriarcal, misógino, ¿no? Y colonial que nos sigue oprimiendo, ¿no? y que nos sigue orillando a diferentes situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y miseria también. Hay que ser realistas. Perfecto. Entonces, hasta la tarde todas en la cervecería. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.